realizar el examen neurológico empezamos con la expresión del paciente. Aquí vamos a evaluar sus facies y sus actitudes, lo que en ciertos casos nos ayudará a identificar ciertas patologías. Continuamos con el examen mental. Este va a evaluar el estado y las funciones mentales superiores de nuestro paciente neurológico para así poder verificar si existe alguna patología. Continuamos con el tercer parámetro del examen mental, que son las funciones mentales superiores o corticales. Aquí evaluamos la orientación del paciente en tiempo, espacio y persona y le preguntamos cómo se llama. Caterina Moscoso. La fecha que es hoy. 28 de junio del 2018. ¿Y sabe dónde se encuentra? En un consultorio. Ahora evaluamos la atención. Aquí le pedimos al paciente que nos diga los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora el sentido inverso. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Ahora evaluamos la memoria. Vamos a evaluar la que es la inmediata, la tardía y la reciente. Dentro de la tardía podemos preguntar al paciente cuál es su fecha de cumpleaños. 17 de septiembre de 1996. Dentro de la inmediata le podemos preguntar al paciente con quién vino a la consulta. Vine con mi prima. Y la tardía podemos preguntarle al paciente qué desayunó esta mañana. Yogur con complex y una manzana. Ahora continuamos evaluando el lenguaje y el habla. Dentro del lenguaje está el escrito y el oral. Dentro del oral le podemos pedir a la paciente que repita una frase, como por ejemplo de tal palo tal astilla. Por favor repita. De tal palo tal astilla. Dentro del escrito le podemos pedir a la paciente que escriba su nombre. Por favor escriba su nombre. En este caso podemos ver que la paciente no tiene ninguna alteración. Ahora evaluamos lo que es la habilidad construccional y de dibujo. Aquí le pedimos a la paciente que por favor dibuje una casa. Aquí se puede ver que está bien, está correcto. Ahora evaluamos el cálculo. Esta podemos realizar mediante operaciones, decirle al paciente, como por ejemplo 50 menos 7, 43. menos 2, 41. menos 8, 33. más 4. 37. Podemos ver que está todo correcto. Ahora continuamos con las gnosis, que esta es la habilidad que tiene el paciente para reconocer diferentes objetos, como por ejemplo le podemos decir al paciente ¿qué es esto? Un esfero. ¿Para qué sirve? Para escribir. ¿Qué es esto? Un sacapuntas. ¿Para qué sirve? Para afilar la punta del lápiz, pintura. ¿Y qué es esto? Unas llaves. ¿Para qué sirve? Para abrir la puerta. Aquí podemos ver que el paciente no tiene ninguna alteración. Ahora vemos las praxias, que estas son las habilidades ya aprendidas por el paciente. Por ejemplo, le pedimos que alce los brazos, que baje los brazos, o también le podemos decir que nos diga las vocales. A, E, I, O, U. Todo está correcto en la paciente. Para examinar el nervio olfatorio vamos a evaluar cada fosa nasal por separado, donde nos vamos a asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias, el reconocimiento de los tipos de olor y la agudeza olfatoria. Los resultados deben ser comparativos en ambos lados. Para examinar las fosas nasales vamos a utilizar el rinoscopio. Pedimos al paciente que alce un poco la cabeza y observamos que no haya ningún tipo de alteraciones.
Se hace lo mismo en el otro lado. Para la permeabilidad vamos a pedir al paciente que inhale mientras presionamos a la nasal. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora, para el reconocimiento de los tipos de olores vamos a utilizar 3 torunas con diferentes tipos de olores y vamos a pedir al paciente que identifique. Café. Alcohol. Perfume. Aquí visualizamos que el paciente no tiene ningún tipo de alteración. En el nervio óptico debemos evaluar cada ojo por separado. Debemos asegurarnos que no haya ningún tipo de alteraciones como son cataratas, conjuntivitis, iritis o la presencia de cuerpos extraños. Aquí se va a diagnosticar 3 aspectos importantes como son la agudeza visual con visión de colores, el campo visual y el fondo del ojo. Para la agudeza visual vamos a utilizar la tabla de Snell, donde le pedimos al paciente que identifique cada uno de los tipos de letra. 1, La E. 2, F, P, 3. P, O, Z. Ya, esta nos sirve para descartar una alteración de la visión de cerca y de lejos del paciente. También vamos a utilizar el test cromático, donde le pedimos al paciente que identifique los números dentro del círculo. 7, 13, 16, 8, 12 y 9. Ya, esta técnica es muy importante para descartar el daltonismo en hombres. El examen del campo visual es muy importante para la localización de la enfermedad. El campo visual normal es de 90 a 100 desde el punto de fijación, de 60 grados en sentido medial, de 50 a 60 hacia arriba y de 60 a 75 grados hacia abajo. El campo visual es mayor en sentido lateral e inferior. Para la examinación del campo visual se utilizan 2 métodos importantes, que es el método confrontacional y la perimetría. En este caso vamos a utilizar el método confrontacional, donde le pedimos al paciente que se tape el ojo y que mire un punto de fijación de la nariz del examinador. Luego con un esfero medimos los meridianos de afuera hacia adentro y le pedimos al paciente desde qué punto ve. Ya. 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 Aquí observamos que el paciente ve en todos los ángulos del campo visual. En el examen del fondo del ojo vamos a utilizar el oftalmoscopio, donde se visualiza el fondo del ojo, el disco óptico y los humores. Es importante no utilizar midiáticos para visualizar la agudeza visual. Lo que vamos a hacer es que le pedimos al paciente que mire un punto fijo y visualizamos el ojo derecho con la mano derecha y ojo derecho del examinador. Esto lo hacemos de sentido lateral a medial, donde no observamos ningún tipo de alteración. Los nervios oculomotores van a controlar los movimientos oculares. Esto va a depender de 3 nervios: el nervio ocular común, el nervio troclear y el nervio ocular externo. Esto va a depender en dónde actúan los músculos. En el recto superior va a mirar hacia arriba el paciente, en el recto inferior va a mirar hacia abajo, en el recto medial va a mirar hacia adentro y en el oblicuo va a mirar hacia afuera. Para evaluar la pupila debemos ver el tamaño y la forma, que esto va a ser de acuerdo a la iluminación en la que se encuentre. En los reflejos oculomotores vamos a encontrar 3 tipos: el fotomotor directo, el cruzado y el de acomodación. En el reflejo fotomotor directo vamos a ver un punto fijo de la pupila del paciente. Los resultados normales van a hacer que se contraigan rápidamente al retraer la luz. El reflejo cruzado vamos a hacer la valoración en ambas pupilas y que se contraigan rápidamente las dos. Y en el de acomodación vamos a hacer que el paciente mire en un punto fijo donde le valoramos
y que mire a otro objeto lejano. El resultado normal es la contracción directa de la pupila. Para la evaluación de párpados, vamos a pedir al paciente que abra y cierre los ojos de forma repetida. Esta técnica nos va a ayudar para visualizar fisuras palpebrales y si existe algún tipo de alteración a nivel de palpebral. En la examinación de los movimientos oculares, los ojos siempre tratan de mantener el objeto dentro del campo de la visión y seguirlos si estos se mueven. Se debe examinar de manera homónida para mantener y asegurar la visión. Se han descrito 4 movimientos básicos de movimientos oculares. Los primeros son los movimientos sacádicos, que son movimientos rápidos de un objeto a otro. El estímulo puede ser voluntario o reflejo, como podemos ver a continuación. Los movimientos de persecución son movimientos suaves de seguimiento que permiten mantener movimientos de fijación de la mirada en objetos determinados. En este caso es un esfero, donde vemos que la paciente mantiene movimientos de persecución. Los movimientos de emergencia son movimientos acomodativos o funcionales para evitar diplopía. Vemos aquí, el paciente trata de acomodar la vista o los ojos. Los movimientos vestíbulos clóticos son movimientos que aseguran la relación de movimientos oculares con los movimientos de la cabeza y el cuerpo. Como vamos a pedir al paciente que baje las gafas, por favor. El nistagmus es un trastorno de la postura ocular que se caracteriza por mantener oscilaciones más o menos rítmicas del globo ocular. Al evaluar a un paciente con nistagmus se debe tener en cuenta la dirección, la frecuencia, la amplitud y su relación con los movimientos oculares, cabeza y cuerpo. Como vamos a ver a continuación, que el paciente mantiene un nistagmus fisiológico. El nervio trigémino es un nervio mixto, sensitivo y motor que se divide en 3 ramas sensitivas: maxilar, mandibular y oftálmica. Para la evaluación de la función motora, le pedimos al paciente que haga como si estuviera masticando y que eleve hacia los lados. Para la función sensitiva, con la ayuda de un algodón, le pedimos al paciente que cierre los ojos y que nos diga si siente lo mismo en ambos lados. ¿Sí? Para la sensación de dolor, con la ayuda de la punta de un arete, vamos a hacer lo mismo y se siente lo mismo en ambos lados. Ahora en la sensación térmica vamos a hacer lo mismo y le decimos al paciente lo que percibe. Frío. 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 Caliente. 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 Aquí no observamos ningún tipo de alteración. Para evaluar el reflejo mandibular, le pedimos al paciente que abra un poco la boca. Colocamos nuestro dedo índice en la mitad de la mandíbula. Con ayuda del martillo damos un pequeño golpe. La respuesta es un cierre de la mandíbula del paciente. En el reflejo corneal vamos a dar un estímulo con ayuda de un algodón fino. Le pedimos al paciente que mire hacia arriba para evitar el reflejo parpadeo visual. La respuesta será el parpadeo del ojo estimulado y del ojo contralateral. Para el reflejo nasal, también vamos a hacer con la ayuda de un algodón fino, donde vamos a estimular la mucosa nasal. La respuesta sería un estornudo inmediato del paciente. Para
continuar con el examen de los pares craneales, ahora vamos a revisar lo que es el nervio facial. Este nervio es principalmente motor, pero también lleva fibras sensitivas y secretoras. Para evaluar la función motora vamos a inspeccionar la cara del paciente buscando cualquier asimetría y vamos a pedir al paciente que por favor frunza el ceño. Cierre los ojos y sonría mostrando los dientes. Y para la evaluación de la función sensitiva, lo más importante aquí es hacer el examen del gusto, para lo cual vamos a utilizar torundas y 4 sabores diferentes, que son los 4 sabores principales, y vamos a pedir al paciente que por favor diferencie cada uno de ellos. Abra la boca, cierre los ojos, por favor. Saque la lengua. ¿Me puede decir qué es? Salado. Saque la lengua. Café amargo. Ácido. Dulce. Ya. Y por último, para la evaluación de la función secretora, vamos a preguntar a la paciente si es que ha notado algún aumento o disminución de las lágrimas o de la saliva. No. Primero vamos a realizar el reflejo orbicularis oculi. Para esto vamos a percutir sobre la glabela del paciente y vemos cómo se produce un cierre del ojo. Este reflejo se agota luego de 4 o 5 estimulaciones. Ahora tenemos el reflejo palpebral. Dentro de este encontramos el reflejo auditivo palpebral, que consiste en hacer un ruido intenso y súbito y la paciente va a tender a cerrar sus ojos. El siguiente es el reflejo visual palpebral, en donde la paciente va a cerrar de igual manera sus ojos ante un estímulo bastante luminoso, como pudimos ver. Y por último tenemos el reflejo trigémino facial, en donde vamos a provocar con la punta de un arete dolor en la parte facial y la paciente de igual manera va a tender a cerrar sus ojos. Ahora vamos a evaluar el nervio auditivo. Este es el octavo par craneal y está conformado por el nervio auditivo o coclear y también por el vestibular o del equilibrio, coordinación y orientación en el espacio. Para evaluar la función auditiva vamos a realizar el test de Rinne. Para esto utilizamos el diapasón y le hacemos vibrar en la apófisis mastoide del paciente. Es la conducción ósea y ella nos va a indicar en qué momento deja de escuchar. Y hacemos lo mismo en el conducto auditivo externo, que es la conducción aérea. Ahora le preguntamos a la paciente en cuál de los dos lugares escuchó por más tiempo el sonido. Este es un Rinne positivo cuando la conducción aérea es más prolongada que la conducción ósea. En caso de sordera, la conducción ósea va a ser más prolongada que la conducción aérea. Ahora, para realizar el test de Weber, vamos a colocar el diapasón en el vértex del paciente y le preguntamos si es que escucha igual en ambos oídos. En ambos. Esa es la conducción ósea. En caso de que existiera una oclusión o la sordera de conducción, el sonido va a ser más fuerte en el lado afectado, pero si es que existiera una sordera sensoroneural, el sonido va a hacerse más fuerte en el lado sano. Por último, para realizar el test de Swabash, este consiste en comparar la percepción del sonido tanto de la paciente como del examinador y para esto colocamos el diapasón y de igual manera la apófisis mastoide y me indica en qué momento deja de escuchar. Fueron 12 segundos y ahora del examinador. De igual manera, y como podemos ver es igual en ambas personas. Para
Para realizar la evaluación de la función vestibular, primero le vamos a preguntar a la paciente si es que ha estado sintiendo algún tipo de mareo o vértigo. Aquí tenemos dos tipos de reflejo. Primero vamos a realizar el reflejo óculoencefálico, que consiste en realizar movimientos de la cabeza hacia los lados de la paciente y podemos ver cómo la mirada se desvía hacia el lado opuesto al que gira. Este fenómeno se denomina ojos de muñeca. Para realizar el reflejo óculo-vestibular vamos a utilizar agua fría, una sonda y una jeringa. Y vamos a introducir el agua por el conducto auditivo de la paciente y vamos a ver como respuesta que la mirada se desvía hacia el lado estimulado con un nistagmus contrario. Long. Ahora, para realizar la evaluación del equilibrio, vamos a realizar lo que es la marcha en tandem, para lo que pedimos a la paciente que camine en línea recta, colocando un pie delante del otro, tocando el talón con la punta. Ahora vamos a realizar la marcha hacia adelante y hacia atrás, en donde el paciente tiende a realizar una marcha en estrella, debido a que existe un desequilibrio en la dirección de la marcha del lado afecto. Y por último tenemos que fijarnos en la postura del paciente. Este debe mantenerse con los pies juntos y de manera recta. En caso de que haya alteración, el paciente al cerrar los ojos se cae. Ahora vamos a evaluar lo que es el nervio glosofaringeo. Este se distribuye principalmente en la lengua y en la faringe. Su función principal motora es elevar la faringe al momento de la deglución, pero también tiene fibras secretoras y sensitivas. Para la evaluación de la función motora vamos a pedirle tragar a la paciente y vemos cómo hay una elevación de la faringe y de la laringe. Para lo que es la función secretora vamos a colocar un alimento altamente sazonado en la lengua de la paciente y veremos cómo hay un aumento de la salivación. Y finalmente, para lo que es la función sensitiva, esta ya se va a evaluar más adelante en lo que es la sensibilidad en general y también junto con el nervio trigémino. Para realizar lo que es el reflejo nauseoso, con ayuda de un bajalenguas vamos a colocar en la pared posterior de la faringe. Saca la lengua. Y para lo que es el reflejo palatino, también con el bajalenguas vamos a colocar en la parte inferior y lateral de la úvula. Y vamos a ver cómo hay una elevación del paladar blando y una retracción de la úvula. Para la evaluación del nervio neumogástrico, también conocido como vago, es importante saber que este es el más largo y ampliamente distribuido de todos los pares craneales. Para la evaluación de la función motora de este nervio, vamos a pedir a la paciente que abra la boca y vamos a ver la posición del paladar blando y de la úvula. Y vamos a pedirle que respire de manera superficial y vamos a ver los movimientos de estos. Los reflejos que se encuentran en este nervio son el de estornudo, el de deglución y el nauseoso, que ya fueron realizados anteriormente.
Para la evaluación del nervio espinal, o también conocido como accesorio, es importante saber que este nervio se compone de dos porciones, una craneal o accesoria y la porción espinal, y también que su función es enteramente motora. Para el examen semiológico de este nervio vamos a evaluar la función del músculo trapecio. Para eso le pedimos a la paciente que eleve sus hombros haciendo contrarresistencia. Aquí el poder muscular tiene que ser evaluado en ambos lados. También vamos a evaluar la función del músculo esternocleidomastoideo. Para esto le pedimos al paciente que gire la cabeza, haciendo contrarresistencia. Al otro lado, ahora por favor que flexione la cabeza, que eleve la cabeza y que rote. Para evaluar el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, es necesario saber que este es el nervio motor de la lengua. Las fibras posteriores del músculo geniogloso van a llevar la raíz de la lengua hacia adelante y a protruir la punta de la lengua, mientras que sus fibras anteriores van a llevar la lengua hacia atrás, es decir, hacia adentro de la boca. El hipogloso va a generar una depresión a los lados de la lengua, provocando una concavidad superior. El condrogloso va a funcionar como depresor y retractor, mientras que el estilogloso va a llevar la lengua hacia arriba y hacia atrás. Ahora vamos a evaluar el examen motor. Este incluye el análisis de la fuerza muscular, del tono muscular, la coordinación y marcha y anomalías en el movimiento. Ahora vamos a evaluar el tono muscular, en donde pedimos al paciente que levante la silla, pudiendo observar la contracción muscular. La fuerza muscular se evalúa por medio de la movilidad voluntaria, que incluye los movimientos flexores, extensores y rotadores. Esto se gradúa mediante la tabla que va del 0 al 5. Ahora vamos a valorar el músculo extensor común de los dedos. Le pedimos a la paciente que levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano de nuevo. Levántela. Ahora vamos a valorar la fuerza de los músculos rotadores. Le pedimos a la paciente que levante el brazo. Levante el brazo. Levántelo. Levántelo de nuevo. Levántelo. Para valorar los músculos flexores, le pedimos a la paciente que levante el brazo. Levante el brazo de nuevo. De nuevo. Levante. Levante de nuevo. En la evaluación de los reflejos, revisaremos los reflejos motores constituidos por una respuesta involuntaria e instantánea ante un estímulo breve. Y aquí son los reflejos profundos y los reflejos superficiales. Para evaluar los reflejos profundos, tenemos la maniobra de Jendersick, en donde le solicitamos al paciente que tire los dedos agarrando las manos en forma de gancho. En la maniobra de Popper, le solicitamos al paciente que tosa fuertemente. En la maniobra de Kronos, le solicitamos al paciente que respire profundo. En la maniobra de Laufenhauer, pedimos al paciente agarrarse fuertemente del respaldo de la silla, y esta maniobra nos sirve para distraer la atención del paciente mediante contracción muscular. Vamos a evaluar los reflejos miotáticos más comunes, donde tenemos en el bíceps, en donde vamos a estimular el tendón del bíceps y obtenemos una respuesta de flexión del antebrazo sobre el brazo.
Ahora vamos a evaluar el reflejo del tríceps, en donde estimulamos el tendón del tríceps, observando como respuesta a la extensión del antebrazo. Vamos a evaluar el reflejo del supinador largo, en donde vamos a estimular la apófisis estiloides del radio, observando como respuesta una flexión del antebrazo con supinación. Ahora vamos a evaluar el reflejo del tendón rotuliano, en donde estimulamos el tendón rotuliano, obteniendo como respuesta una extensión de la pierna sobre el muslo. Ahora vamos a evaluar el reflejo del tendón aquileo, en donde estimulamos el tendón de Aquiles, observando como respuesta la flexión plantar del pie. Vamos a evaluar los reflejos cutáneos mucosos más comunes. Primero tenemos el reflejo faríngeo, en donde vamos a estimular las mucosas faríngeas, observando una respuesta nauseosa. Abre la boca, por favor. En el reflejo abdominal, estimulamos con un objeto apilado el abdomen de fuera hacia la línea media, observando una respuesta de contracción de los músculos de la pared abdominal. Tenemos el reflejo plantar, en donde estimulamos el borde externo de la región plantar del pie, observando como respuesta una flexión plantar de los dedos. Realizamos el reflejo glabellar, en donde percutimos suavemente la región glabellar de la paciente y observamos un parpadeo involuntario. En el reflejo auricularis oris vamos a percutir suavemente a la paciente en el labio superior, observando una protrusión labial. Para verificar un daño en la vía piramidal tenemos varios signos, como el signo de Grasling, en donde estimulamos la parte palmar de la paciente y vemos la flexión de los dedos. Y el signo de Mayer, en donde flexionamos el dedo medio de la paciente, observando una aproximación del dedo pulgar con el dedo índice, y la falta de esta aproximación llega a ser una lesión de la vía piramidal. En el signo de Hoffman, tomamos la muñeca del paciente y el dedo medio del paciente haciendo presión sobre la uña y observando que al soltar se mueven los otros dedos. En el signo de Tromer, sujetamos la mano relajada del paciente tomándola del dedo medio y golpeamos la superficie volar, observando una respuesta similar a la de Hoffman. En el signo de Babinski se obtiene una respuesta extensora de los dedos, especialmente del primer dedo, en forma de abanico. En el signo de Chadok se obtiene una inversión del reflejo plantar al estimular la cara lateral del pie. En el signo de Oppenheim se obtiene una inversión del reflejo plantar al realizar una presión con los dedos índice y pulgar sobre la superficie medial anterior de la tibia. En el signo de Gordon se obtiene una inversión del reflejo plantar al presionar fuertemente los músculos de la pantorrilla. En el signo de Schaeffer se obtiene inversión del reflejo plantar al presionar fuertemente el tendón de Aquiles. El signo de Strumpel consiste en flexionar el antebrazo sobre el brazo parético, en donde observamos que aumenta la pronación.
Para valorar los movimientos asociados tenemos tipos de sincinencias, que son movimientos involuntarios al realizar un movimiento voluntario. Tenemos el fenómeno de Soukes, en donde pedimos al paciente que levante el brazo y extienda los dedos, en donde podemos observar una separación de los dedos entre sí involuntariamente. En el fenómeno de Wanterer, pedimos al paciente que flexione los 4 últimos dedos y la mano de un objeto, en donde vemos que simultáneamente se flexionado el dedo pulgar. En el signo tronco-muslo de Babinski, la paciente se va a encontrar en decúbito supino con los brazos cruzados sobre el tórax, en donde al querer flexionar el muslo hacia el tronco va a haber una extensión y elevación del miembro parejo. En el signo tibial de Strumpel, pedimos a la paciente que flexione la rodilla realizando una fuerza opuesta, en donde observamos una flexión dorsal del pie involuntaria. El examen de la sensibilidad pone al paciente en relación con el medio. Esto depende de impulsos excitados por algún estímulo. Y existen 3 tipos de sensibilidad: profunda, superficial y estereognósica. En la sensibilidad superficial verificaremos la sensibilidad dolorosa, en donde pedimos al paciente que cierre los ojos y con el arete vamos a preguntar al paciente si siente dolor o no. ¿Siente dolor? No. ¿Siente dolor? Sí. En la sensibilidad térmica vamos a utilizar los vasos de agua fría y caliente, en donde vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y vamos a decir que me diga si es el agua fría o caliente. Fría. Caliente. En la sensibilidad táctil, con la ayuda de la punta de un pincel, vamos a pedir al paciente que nos responda si siente o no. Cierre por favor los ojos. ¿Siente? Sí. En la sensibilidad vibratoria, vamos a colocar el diapasón en superficies óseas como el tobillo, la rodilla y la frente y vamos a preguntar al paciente si siente la vibración o no. ¿Siente? Sí. Es como una corriente. Hágase, por favor. ¿Siente? Sí, igual. ¿Siente? En este caso no vemos ninguna alteración. En la sensibilidad profunda tenemos la sensibilidad postural, en donde examinamos el dedo gordo del pie, realizando movimientos diferentes y le preguntamos al paciente cuál fue la posición final. Cierre los ojos, por favor. ¿Cuál fue la posición final? Para abajo. En la sensibilidad de la presión, vamos a ejercer presión en diferentes partes del cuerpo de diferente intensidad y vamos a preguntar a la paciente en qué lugar sintió más presión. Cierre los ojos, por favor. ¿En dónde sintió más presión? Aquí. En la sensibilidad de peso, examinamos al paciente haciendo que levante 2 objetos de pesos diferentes y le preguntamos cuál pesa más. Cierre los ojos, por favor. Cierre sus manos. ¿En qué mano siente más peso? En la sensibilidad estereognósica tenemos la agnosia táctil, en donde vamos a dar al paciente 2 objetos diferentes para que los reconozca, y la pérdida de esta sensibilidad se denomina astereognosia. Cierre los ojos, por favor. Ponga su mano. ¿Qué es esto? Llaves. ¿Qué es esto? Un esfero.
Ahora continuamos con el examen de cerebelo. Aquí realizamos la prueba de dedo, dedo nariz y dedo oreja. Aquí le pedimos al paciente que toque mi dedo. Ahora seguimos con la prueba dedo nariz. Aquí le pedimos al paciente que toque mi dedo y que toque su nariz. Ahora continuamos con el dedo oreja. Le pedimos a la paciente que toque mi dedo y que toque su oreja. Aquí podemos ver que no tiene nada alterado. Ahora realizamos la prueba talón-rodilla. Aquí el paciente puede estar sentado o en decúbito dorsal. Aquí le pedimos a la paciente que por favor con su talón toque la rodilla contraria de su pie. Ahora con el otro pie, por favor. Podemos ver que todo está correcto. Ahora continuamos con la evaluación meningia. Aquí vamos a ver si es que el paciente presenta rigidez de nuca, si hay signo de Brudzinski o signo de Kerning. Ahora buscamos en la paciente si existe algún tipo de rigidez de nuca, entonces vemos como la paciente está normal. En caso de que exista algún tipo de rigidez, la paciente se levantará en tabla. Ahora buscamos el signo de Kerning. Aquí le pedimos al paciente que flexione su muslo sobre el abdomen y luego intentamos hacer una presión en la rodilla y aquí vemos que el paciente experimentará dolor en este signo. En el signo de Brudzinski, aquí flexionamos la cabeza del paciente y vemos cómo hay una flexión secundaria de las piernas. Ahora observaremos la marcha normal en un paciente sano. Ahora le pedimos al paciente que camine en puntillas. Luego sobre sus talones. Ahora le pedimos que siga esta línea recta en el piso y continuamos evaluando la marcha en tándem. Ahora que lo realice hacia atrás. Ahora le pedimos que camine y gire rápidamente. Ahora con los ojos cerrados le pedimos que camine hacia adelante y hacia atrás 8 pasos. Ahora le pedimos que camine lento, luego rápido y luego que corra. La marcha de la ataxia cerebelosa. Esta es causada por alteración en los mecanismos de coordinación. Esta se presenta tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados, pero aumenta más con los ojos cerrados. Esta es una marcha irregular en donde el paciente se bambolea lado a lado, hacia adelante y hacia atrás, con incapacidad de seguir una línea en el piso. La marcha espástica. Esta marcha es muy frecuente luego de una lesión vascular cerebral. Vamos a ver una hemiparesia del lado contralateral al lesionado. Camine, por favor. Vamos a ver cómo el paciente en su miembro superior presenta una flexión del codo y flexión de la muñeca. Su brazo se mantiene pegado al cuerpo y rígido. Y su pierna se mantiene en extensión a nivel de la cadera y de la rodilla. La marcha en tijera. Aquí el paciente va a caminar con una rigidez bilateral, arrastra los pies,
Las piernas se ven junto con los muslos en aducción y además en cada paso que realiza el paciente se va a ver que las rodillas se pueden entrecruzar de una delante de otra. A continuación veremos un paciente. Ahora vamos a ver la marcha parkinsoniana. Esta marcha se caracteriza por rigidez, pérdida de los movimientos asociados y movimientos lentos. Camine por favor, como podemos ver, el paciente camina lento, en semiflexión. Gire por favor. Y podemos ver también que existe rigidez. Ahora vamos a observar la marcha en este PESH. En esta marcha el paciente presenta una caída del pie. Esto se debe a la debilidad o a la parálisis de la dorsiflexión del pie. Esta marcha puede ser uni o bilateral. En este caso nuestro paciente tiene una marcha unilateral. La distrofia muscular es una de las enfermedades hereditarias que causan debilidad muscular y pérdida de la masa muscular. Esta enfermedad puede aparecer en la niñez, adolescencia o incluso en la edad media. A medida que se va perdiendo la debilidad muscular, esta enfermedad va empeorando. Debido a esto, los pacientes pierden la capacidad de caminar y su periodo de vida va disminuyendo. Como vamos a ver a continuación, un tipo de distrofia muscular en un niño.